Quiero pedirle que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Es el pasaje que entendí que nos que puede ser propicio para este momento. Yo pensaba, frente a la cuarentena, algunas cosas correctas y algunas cosas equivocadas. Todos, la verdad, que nos atropella un poco esta situación y bueno, saca de nosotros lo que verdaderamente hay, ¿no? En la carne, pero entre la carne y el espíritu, qué es lo natural y qué es a lo que Dios nos llama. Yo pensaba la actitud correcta, la visión correcta, la esperanza correcta. Yo creo que con la sola lectura de la palabra vamos a hacerlo todo. Yo simplemente enfocar hacia dónde creo que el Señor nos guía, nada más. Pero vamos a tratar de leer, así que tengan sus Biblias a mano. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay un texto importantísimo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, la obra de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta acá nomás con la primera consideración. Y sin duda, verá, lo tengo a Moisés acá que da clases en el instituto y la verdad que me siento comprometido. Tengo ganas de por lo menos no arruinarlo todo con lo que voy a decir, así que espero hacer un aporte y que la palabra hable por sí misma. Pero habla, y el apóstol Pablo explica lo que es nuestra salvación posicional. ¿Cómo estamos con respecto a nuestra salvación, con respecto a la condenación, con respecto al pecado? Dice la palabra que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Lo que era imposible por la ley, porque la carne es débil, Cristo lo hizo en su muerte y en su resurrección en nosotros, ¿no? Nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, por lo cual somos salvos, por lo cual estamos vivos. Y podemos decir que de todo lo que se leyó estamos hablando de nuestra salvación y nuestra posición con respecto a la salvación. Decir que somos salvos, que estamos vivos, que la carne es débil, que no será imposible por la ley poder acercarnos a Dios y poder tener vida, y que hoy tenemos vida por lo que hizo Cristo. Dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y seguramente hay una figura del Antiguo Testamento que me hizo acordar tanto este pasaje. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben qué me hizo acordar? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés va por el desierto y se encuentra las aguas amargas y no podían tomar de esas aguas, y de repente, Moisés viene delante de Dios por las quejas de la gente, y Dios le dice que derribe un árbol y el árbol cae sobre las aguas amargas y las aguas se pueden beber, ¿no? Yo pensaba en Cristo, que vino a nosotros en semejanza de carne de pecado, y se acercó a nosotros, y en nosotros, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él hizo todo eso para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fue derribado, fue quebrantado por nosotros. Y podemos decir que todo esto habla de nuestra santidad posicional con respecto al Espíritu, con respecto a la salvación. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. Si nosotros que somos salvos empezamos a vivir por la carne, ¿qué cosecharemos? ¿Qué cosecharemos? Yo soy salvo, estoy seguro que soy salvo, gracias a Dios. Pero si yo empiezo a sembrar para la carne, para el pecado, ¿qué cosecharé? Si empiezo a seguir mis pensamientos, los deseos de la carne, ¿qué cosecharé? La verdad es que esto habla de la vida que tenemos en el Espíritu, hablando de nuestra salvación posicional, ¿no? Cómo estamos justificados y gracias a Dios eso es irrevocable. Pero yo pensaba en la vida nuestra, que somos salvos, somos perdonados, pero vivimos en un cuerpo mortal. Si nosotros empezamos a vivir por la carne, ¿qué cosecharemos, hermanos? Hay pensamientos que vienen a nuestra mente que son de la carne, y hay pensamientos que son del Espíritu. Por más que seamos salvos, nosotros decidimos a quién seguir. Los pensamientos de la carne o buscar los pensamientos del Espíritu. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo pensaba que muchos de nosotros con este tema de la cuarentena nos derribamos. Quedamos derribados. Gracias a Dios nada podrá revocar nuestra salvación. Posicionalmente quiero dejarlo en claro. Estamos inamovibles en Cristo. Pero en nuestro ánimo, en nuestras actitudes, en nuestra vida, en nuestra santidad, la pelea sigue. La pelea sigue. En los resultados que tendremos en este mundo, la pelea sigue. Y será, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pelea sigue. Y yo noté que esta cuarentena hizo de nosotros todo un episodio, toda una telenovela con estas 4 paredes. Solamente con estas 4 paredes. Que por momentos se vuelven el principio y el fin del mundo. Que nos ahogan. Y parece una olla a presión, ¿no? Donde empezamos nosotros a consumir una ansiedad y todo se vuelve peor, y nos hablamos entre nosotros y parece que todo toma una magnitud tremenda y todo se magnifica por estas 4 paredes. Y nos empezamos a quizás hablar mal o nos agarra ansiedad y empezamos a cocinar y nos comemos todo lo que viene a la mente porque la satisfacción que no tenemos por poder salir y vernos con nuestros seres queridos la queremos volcar por medio de los alimentos y entonces nos resignamos. Nos resignamos. Nosotros somos salvos. Somos salvos. Gracias a Dios, nada nos va a poder apartar de eso. Gracias a Cristo. Pero la pelea no terminó en cuanto a nuestra santidad. Y yo digo, veo muchos cristianos que estamos resignados. Es decir, no aguanto más esta cuarentena, por lo cual me resigno. Voy a contestar siempre mal, porque tienen que entender esta situación. O empiezo a comer y voy a engordar 20 kilos, porque la situación es así. O también esto se vuelve no una olla a presión, pero sino un búnker.
para alejarme de todo, para alejarme de mi trabajo, para no contestar el teléfono, para no intentar seguir trabajando porque se vuelve todo muy difícil, para resignarme a morir. Esos son todos los síntomas de la carne. Eso es al cuerpo lo que recibe, lo que percibe y lo que se le genera, ¿no? Este deseo de morir, de contestar mal, de satisfacer la ansiedad de distintas formas. Vayan a saber todas las respuestas que ha tenido el cuerpo o la carne alrededor del mundo por esta situación. Pero los cristianos no podemos vivir así. Los cristianos no podríamos decir, conforme a la palabra, no podemos decir esta situación me supera y está terminado el partido. ¿Está terminado el partido? Hermanos, en Cristo nos podemos levantar y superar esta situación de cuarentena, de ansiedad, de depresión, de lo que sea que se genere a nivel corporal en nosotros, por el Espíritu de Cristo. Por el Espíritu de Cristo. Dice este texto tan importante. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Esa frase, ¿no? El poder que resucitó a Cristo de los muertos vive ahora en nosotros. Que por el Espíritu el Señor pueda vivificarnos. Ya lo hizo para salvación, pero digo ahora, ¿cómo puede ser que nosotros ahora nos vamos a resignar? ¿A qué nos vamos a resignar? ¿A la carne? ¿A lo que surge en la carne? ¿A la depresión? ¿A la ansiedad? Podemos vivir por el Espíritu. Frente a la cuarentena, la actitud correcta, ponerse de pie en el Espíritu, vivir por el Espíritu. El poder que levantó a Cristo de los muertos actúa en nosotros. Dice Pablo, me gloriaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el poder de Cristo no es ponernos de pie y si estábamos comiéndonos toda la heladera, si estábamos tiramas, si estábamos con un mal carácter, en este momento tenemos que venir delante de Cristo y decir, Señor, la lucha en la carne me está pasando por encima. Pero en este momento creo y entiendo por la palabra que el poder que levantó a Cristo de los muertos puede obrar en mí por el Espíritu Santo. Que puedo dejar de vivir por la carne, que puedo vivir por el Espíritu. Estoy vivificado en la salvación, pero en este cuerpo quiero ser vivificado por el Espíritu. Número 1, la actitud correcta frente a la cuarentena. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hoy nos podemos poner de pie en el Espíritu frente a toda la depresión, frente a la ansiedad, frente a lo que sea. Ponernos de pie. No podemos resignarnos ni tenemos por qué resignarnos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dice versículo 17, me acompaña en la lectura nuevamente. Versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero
la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo pensaba, importantísimo, saber la actitud correcta frente a la cuarentena, la actitud correcta en la palabra. No dejarnos avasallar por la carne, ponernos de pie en el Espíritu. Y rogar al Señor para vivir por el Espíritu y ponernos de pie. No tenemos por qué sufrirlo y ser afectados totalmente, podemos ponernos de pie. Número 2, la visión correcta. Hablábamos y yo leía una imagen que decía, la madurez espiritual deja de pedir a Dios por caprichos y empieza a pedir a Dios por un propósito. La madurez espiritual deja de orar a Dios por un capricho y empieza a orar a Dios por propósitos. Dice el texto tan conocido, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra, como empezábamos a leer, que nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Pero el Señor, Dios quiere hacer una obra en nosotros. Y es a través de muchas aflicciones. ¿Estamos dispuestos a padecerlas? ¿Estamos dispuestos a que el Señor haga esta obra? Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos felices, dice. Para que fuesen hechos ¿cómo? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor está trabajando en nosotros. Muchas veces nos desanimamos y le diríamos, Señor, no puedo más, si oramos al Señor, por favor, quita esta cuarentena. Y el Señor quiere que le dejemos de pedir eso. El Señor quiere que le digamos, ¿cuál es el propósito que tenés detrás de esta cuarentena? Y detrás de que yo viva esta cuarentena. Empezar a buscar ese propósito. Señor, paso aflicciones, no me gusta estar adentro de esta casa. Estoy cansado, quizás seas una persona que vive afuera, como yo vivo afuera, Estar acá adentro, la verdad que a veces me deprime. Y empezar a dejar de pedirle, Señor, termina esta cuarentena, sino decirle, Señor, ¿por qué pusiste esta cuarentena? ¿Qué es lo que querés crear en mí? ¿Qué es lo que querés que yo sea parecido a Cristo y crear el carácter de Cristo? ¿En qué cosas querés trabajar? ¿Qué cosas estás cumpliendo? La creación dice que espera, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Dice, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime a una y está con dolores de parto. Yo pienso en la creación, ¿no? La creación de Dios, pura, no contaminada. El hombre la fue corrompiendo cada vez más. La creación de Dios está aniquilada a lo que fue cuando Dios la entregó al hombre. Está aniquilada, totalmente deteriorada. ¿Por qué el Señor
todavía no quitó toda corrupción de la creación, porque todavía está cumpliendo sus propósitos, porque todavía hay propósitos de salvación, porque está escritas las cosas de una forma y que sucederán. El Señor está cumpliendo sus propósitos. ¿Por qué el Señor no quitó todavía los tormentos de esta cuarentena? Porque el Señor está cumpliendo su propósito. Somos pobres a veces diciendo, Señor, hace esto, Señor, hace lo otro. Pero la madurez es dejar de orar por caprichos y empezar a orar por propósitos. Dice que nosotros, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces no pedimos como conviene, sin embargo el Espíritu intercede por nosotros, y el que escudriña los corazones interpreta esta intención del Espíritu, y sigue obrando con fidelidad. Pero quizás una oportunidad para tener en este momento abandonar la visión incorrecta de que el Señor haga esto, por favor, el Señor, por favor, esto, porque creo que es lo mejor. Abandonarlo y empezar a pedir y a buscar, Señor, cuáles son tus propósitos. ¿En qué cosas me querés asemejar a la imagen de tu Hijo? ¿Qué cosas querés lograr en este tiempo de padecimiento? La creación aguarda, y quizás yo también. Y lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Número 1, la actitud correcta. No tenés por qué ni debés ser avasallado por la carne. Podés ponerte de pie en el espíritu. Número 2, la visión correcta. Dios no está haciéndote pasar por esto para hacer lo que vos le pedís. Está haciéndote pasar por esto para crear en vos cada vez más la imagen de su Hijo y está pasándonos por esto para cumplir sus propósitos. Y número 3, para terminar el capítulo, dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o cuarentena, hermanos? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el versículo 37. Antes, en todas estas cosas mencionadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza correcta. La esperanza correcta. El Señor no nos permite... Siempre es gracioso aclararlo, pero hay ignorancia de la palabra de Dios, no por maldad, pero hay ignorancia. El Señor no nos puso en esta tierra para hacernos felices, para cumplir nuestros sueños. El Señor no nos prometió una vida feliz sin problemas. El Señor nos mandó a este mundo para perfeccionar por aflicciones en nosotros la imagen de Cristo, para cumplir sus propósitos, para darse a conocer, para darlo a conocer a través del mundo, para salvación de muchos. Número 1, ponerse de pie en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ni las cosas que sentimos, ni las cosas que nos abruman.
en la carne, porque es muerte. Ponernos de pie en el Espíritu, donde hay vida y paz. Gloriarnos en las debilidades y que sobre nosotros repose el poder de Cristo. El poder que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Ponernos de pie. La actitud correcta. Número 2, la visión correcta. El Señor nos hace pasar por la cuarentena no para terminarla cuando nosotros le pidamos ni para hacer lo que nosotros queremos, sino para perfeccionar por aflicciones en nosotros la imagen de su Hijo, para darse a conocer, para enseñarnos también. ¿Cuántas cosas el Señor ha enseñado en esta cuarentena que sin cuarentena no hubiésemos aprendido, no hubiésemos visto? Señor, quiero dejar de pedirte por las cosas que quiero. Quiero encontrar tus propósitos. ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Y número 3, la esperanza correcta. Que en esta cuarentena, ni incluso que fuese muchísimo peor, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? El Señor no nos prometió una vida sin problemas, nos prometió perfeccionar por aflicciones la imagen de su Hijo en nosotros, acompañarnos y dárnoslo todo lo necesario. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su presencia y su provisión para este tiempo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Nada nos podrá separar de su amor. Y el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos podrá separar de su amor. La actitud correcta, la visión correcta, la esperanza correcta. Hermanos, quiero decirles que el Señor me habló muchísimo en este mensaje. Porque humanamente llegué a resignarme, a estar malhumorado, a estar triste y a ser preso de la ansiedad en todos sus síntomas. Pero hoy entendí que no puedo dejarme llevar por la carne, que puedo ponerme de pie en el Espíritu y que sobre mí puede reposar el poder de Cristo, que puedo ponerme de pie, que puedo creer en Él, puedo buscar sus propósitos y ser alentado nuevamente, y sobre todo que aún en el mayor tormento el Señor no va a dejar de estar conmigo, de interceder por mí y de darme todo lo que necesito. Hermano, en este día te está carcomiendo la ansiedad, sentiste que ya no tenías esperanza de actuar como actuabas, de engordar unos cuantos kilos, de apartarte de tu familia, de renunciar a tu trabajo. Nosotros no somos presos, nosotros somos libres. Nosotros no estamos vencidos, somos más que vencedores. En este día podemos ponernos de pie, yendo a los pies de Cristo. Oramos. Padre Dios, Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Cuánto que dice, Señor. Son simplemente algunas cosas las que podemos observar, Señor, en esta noche para poder alentarnos, Señor. Pero habría tanto más por decir. Señor, hay tanto más que comprender, que estudiar de tu palabra, Señor, acerca de tu salvación. Pero en este día yo personalmente quiero darte gracias porque me alentaste, Señor, me alentaste. Y sentí que no quiero sufrir la cuarentena, quiero ponerme de pie. Quiero buscar tus propósitos y quiero alentarme en tu gran amor, en tu compañía, en tu intercesión, en tu provisión. Señor, que si es tu voluntad, este deseo también se transmita a mis hermanos y todos podamos alentarnos en tu palabra para conocer qué es lo que crees de nosotros en este tiempo. No como los que no tienen esperanza, Señor.
no como los muertos, no como los muertos en sus delitos y pecados que están lejos de ti, sino como hijos tuyos que pasaron de muerte a vida. Te lo pedimos, que tu palabra pueda llevar fruto en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.